Muy buenas noches, amigos de Diálogos de Café Marcos Escudero, que convoca a tres mujeres para hablar de un tema que es políticamente relevante y pertinente en la actual coyuntura, que tiene que ver con las primarias y las propuestas que están alrededor de la modalidad de selección de candidatos, los problemas que surgen, las metodologías y los problemas que se están avisorando en el contexto y la nueva configuración política. Y obviamente nos interesa conocer cómo podríamos seleccionar de una manera democrática, eficiente, a los candidatos que podrían concurrir, en este caso en el bloque de las oposiciones a hoy día en un contexto altamente fragmentado. Están esta noche nada más y nada menos que una precandidata. Se trata de Amparo Vallivian, a quien le damos la bienvenida. Ella es doctorada en economía, ha sido viceministra, ha sido ministra, ha sido presidenta de la Aduana Nacional en su momento, pero ha tenido una larga trayectoria en organismos internacionales, trabajando como economista líder en el Banco Mundial, trabajando temas de pobreza, temas de gobernabilidad, temas de privatización, microempresa, etcétera, etcétera. Entonces, en esa condición, Amparo está ahora aquí en Bolivia, gozando de su jubilación, pero ha decidido provocar al medio político boliviano con esta su presentación como precandidata, como ella lo recalca. Dicho esto, hablar sobre las opciones y cómo miran este actual escenario en el contexto, además de las primarias que se plantearían de acuerdo al cronograma del Tribunal Electoral a finales de este año. No está muy lejos esa fecha. Y además en el contexto de que Comunidad Ciudadana ha presentado una propuesta de modificación a la ley de partidos políticos, de organizaciones políticas, en su artículo 29, pidiendo que en lugar de que sean cerradas las primarias, inflexibles y además no competitivas, sean todo lo contrario. Ellos han planteado un proyecto de ley que se llama las PASOK, por unas primarias abiertas, competitivas, simultáneas y obligatorias para todas las organizaciones políticas o alianzas que se configuren en torno a los partidos políticos, que son muy importantes. Adelante, pues ya tienes la palabra, Amparo, te estamos escuchando todos atentamente. Muchas gracias, Erika. La primera pregunta que uno se tiene que hacer es si quiere que el MAS vuelva a ganar las elecciones del año 2025. Yo no quiero eso. Yo quiero que haya una alternancia en el poder. Yo creo que si el MAS gana las elecciones del 2025, la democracia en Bolivia, que ya está muy erosionada, va a terminar por desaparecer casi por completo, y que las elecciones del 2030 ya van a ser más al estilo de Venezuela o de Nicaragua. Yo creo que estamos a tiempo todavía de revertir eso. Algunas personas piensan que estoy siendo demasiado exagerada. Yo creo que no. Yo creo que estamos yendo muy rápidamente hacia una situación que puede ser irreversible después y que aún estamos a tiempo para revertirla. La segunda pregunta, si uno quiere que sea un partido distinto al MAS, que gane las elecciones de 2025, es cómo puede organizarse la oposición para poder arrebatarle el poder al MAS. Y yo pienso que la única forma es mediante la unión de los precandidatos de los partidos y de todas las agrupaciones o personas que son opuestas al MAS. Ahora bien, ¿cómo se puede lograr esa unidad? Yo creo que la situación actual es más favorable que en el pasado, porque esta idea de la unidad de la oposición no es nueva, ni es mía. Entonces hay personas que me podrán decir, bueno, pero ¿por qué si en el pasado ha fracasado, por qué ahora podría hacerse realidad? Y creo que hay tres razones por las cuales la situación actual es distinta del pasado. La primera es que hay dos antecedentes recientes del año 2023 en dos países latinoamericanos.
Uno es Venezuela, que logró hacer unas primarias de la oposición y elegir una candidata única, Corina Machado. Ellos lo hicieron vías primarias. El otro es el caso de México, donde también los partidos se pusieron de acuerdo, pero eligieron otro método. No eligieron el método de primarias de la oposición. Eligieron el método de encuestas para elegir a su candidato único. Y también eso funcionó en México y salió elegida la señora Xóchitl Gálvez mediante el método de encuestas. No me pregunten los detalles de estas encuestas. Yo no sé si fueron varias encuestas, una mensual en 4 o 6 meses, si fue una sola encuestadora o varias encuestadoras, si fue una encuestadora por fuera de México con mucho prestigio internacional para que no hayan sospechas de que alguien pueda haberles obligado o inducido a falsear los resultados. No sé, la verdad, los detalles, pero sí sé que el método escogido por los mexicanos fue encuesta. Y pueden haber otros métodos. O sea, como tú dices, Erika, hace pocos días Comunidad Ciudadana ha presentado una ley, un proyecto de ley, copiando más o menos las PASO de Argentina. Y después me voy a referir a ese proyecto de ley. Entonces, y además que puede haber otros precandidatos que tengan otras ideas. Yo no tengo una preferencia muy fuerte por un método u otro. Lo que pienso es que tenemos que reunir todos los precandidatos y ver las ventajas y desventajas de cada método y ponernos de acuerdo y después comprometernos por escrito, firmado, a respetar los resultados del método que hayamos escogido. Eso es lo que yo pienso que debe hacerse y es en ese sentido que ha ido el artículo que lancé hace aproximadamente 10 días, creo, donde yo me presento como una de las precandidatas. Creo que hacer eso es factible. Ahora, quisiera pasar al tema del proyecto de ley que presentó Comunidad Ciudadana. Yo quiero confesarles que cuando vi la presentación que hizo Carlos Mesa, el video que hizo Carlos Mesa, y leí la ley, casi me da soponcio. Es decir, casi me da soponcio, casi me muero. Y dije, pucha, esta ley está hecha a medida del MAS. ¿Por qué? En este momento existen 11 partidos políticos aprobados por el TSE. Muchos de ellos no tienen su documentación en orden, pero son 11. Entonces, ese proyecto de ley, de ser aprobado, permitiría que cada uno de estos 11 partidos presente 2 binomios. Abierto está perfecto. Abierto quiere decir que pueden votar todos los ciudadanos inscritos en el padrón y no solamente los militantes en un partido. Eso me parece perfecto. Pero si hay 11 partidos que presentan cada uno 2 binomios y sale elegido un binomio en cada uno de los partidos, serían 11 candidatos. Y eso no es la unión, eso es la total desunión, ¿no ve? Esa es la fragmentación que siempre ha buscado el MAS y que siempre ha logrado el MAS. Pero después, conversando con amigos y conversando con otros analistas políticos, me di cuenta que también hay otro escenario posible bajo esa misma ley, si se aprobara sin cambiarle nada. Y ese otro escenario posible es, imagínense ustedes, hipotéticamente, 19 precandidatos existen en este momento. No todos lo han anunciado. Eso incluye una lista de montones de precandidatos que se presume que se van a presentar. Pero digamos que son 19. Digamos que de los 19, 15 se pongan de acuerdo en conformar una alianza. Ahí está tu amparo. ¿Perdón? 15 se ponen de acuerdo en conformar una alianza y presentarse juntos a la primaria que propone Comunidad Ciudadana. Entonces, habrían 15 binomios en esa alianza. Y de ellos, el más votado podría ser el binomio que vaya a las presidenciales. Entonces, no está tan mal el proyecto de ley, pero el diablo siempre está en los detalles. Va a depender de cómo se implementa esa ley para ver si se da ese escenario que de acuerdo a la ley es posible de 11 candidatos o se da este otro escenario que tiene que haber una alianza previa a las primarias y quien gane esas primarias de los de la oposición se convierte en el candidato único. Tiene que haber un acuerdo entre los precandidatos para que se respete eso.
¿no? Entonces, sí, se puede hacer bajo la nueva ley. Quisiera terminar diciendo solamente que al margen de la candidatura propiamente dicha o la precandidatura, yo he anunciado y he estado trabajando muy intensamente en los últimos meses que voy a presentar una propuesta. Es un documento que ya está redactado, tiene 8 páginas y se centra solo en 2 temas, la democracia y la economía. ¿Por qué la democracia? Porque a mi modo de ver, en Bolivia no somos realmente un país democrático. Somos un país democrático un día cada 5 años, el día de las elecciones. Pero por muy perfectas y pristinas que sean las elecciones, eso no garantiza estar en democracia. ¿Qué pasa en el transcurso de esos 5 años entre una elección y otra? No hay independencia de poderes, no hay pesos y contrapesos, no hay una justicia eficaz, accesible para todos y oportuna, no hay plena libertad de prensa, no hay las características básicas de una democracia. No quiero decir que en el pasado haya sido perfecto, pero era mucho mejor de lo que tenemos ahora. Entonces, yo creo que hay que reinstaurar la institucionalidad democrática, la independencia de poderes, los pesos y contrapesos, la Contraloría General de la República, que prácticamente ha desaparecido, la plena libertad de expresión, etcétera. Y economía, bueno, ¿para qué voy a decir? Todos lo sabemos que estamos realmente muy mal, ¿no? Estamos con la pérdida de reservas, un déficit fiscal del 7% del PIB, déficit en balanza de pagos, alto endeudamiento. Hay muchas cosas que están mal económicamente hablando, sin hablar de la crisis de dólar. Entonces, hay que enderezar todas esas cosas y yo voy a hacer algunas propuestas en ese sentido. Y luego de ese documento, también he estado acercándome a varios expertos en temas específicos, en relaciones internacionales, en medio ambiente, en salud, en educación, en equidad de género, y pretendo ir publicando paulatinamente unos documentos sobre cada uno de esos temas, muy sencillos, que expliquen cuáles son los problemas actuales y cuáles son las soluciones propuestas. Deberían tener 2 o 3 páginas, cuando mucho, esos documentos. Y la idea es que si a una persona le interesa específicamente el tema medio ambiente, no tiene que leerlos todos, puede ir a leer solamente las soluciones sobre medio ambiente.